La noticia, la posibilidad de eliminar el VAR en Inglaterra está por todos lados. Y de eso quiero hablar con Barack Feber, Richard Méndez y Rafa Ramos, porque el próximo 6 de junio los 20 clubes de la Premier League van a votar a favor o en contra de la moción que presentó el Wolverhampton a la liga, a la UEFA, para hablar y erradicar una tecnología que llegó en 2019-2020. El comunicado de este equipo dice, en pocas palabras, del impacto en la celebración de los goles y la pasión espontánea que hace especial al fútbol, errores continuos a pesar del VAR, con aficionados incapaces de aceptar el error humano después de múltiples vistas y repeticiones, el discurso constante sobre las decisiones del VAR a menudo eclipsa el partido en sí y empaña la reputación de la liga, y la erosión de la confianza y la reputación con el VAR alimentando acusaciones de corrupción completamente absurdas. Bueno, el Wolverhampton está harto de el VAR. Y por ende, si en esta votación 14 de 20 dicen que sí, que lo quieren eliminar, entonces será una realidad, señores, y dejaremos de tener VAR en el fútbol inglés. ¿Qué les parece esta posibilidad? ¿Qué les parece esto? ¿Es una locura? ¿Tiene razón? Porque se supone, Barack Feber, que la tecnología ha llegado para ayudar a todos. ¿Cómo no está ayudando al fútbol inglés? ¿Cómo estás, Caro, Richard y Rafa? A mí me encanta que por lo menos exista debate al respecto. Estoy seguro que no va a haber mayoría absoluta a la hora de votar en contra del VAR. Al contrario, creo que serán residuales los votos que apoyen al Wolverhampton. Pero el hecho que ya exista este tipo de acciones, yo le doy, por supuesto, que la bienvenida. Lástima que vislumbro que no va a pasar nada. Es decir, que una vez que llegó el VAR va a ser muy difícil que se retire, porque si quitas el VAR, si de por sí hay teorías de conspiración con el VAR, sin él, una vez que ya lo tuviste, entonces se van a reproducir. Pero en Inglaterra y en todo el mundo, solamente que en Inglaterra son más sensibles ante la tradición del fútbol como se conoció siempre, pero en todo el mundo afectado por lo que dice Wolverhampton y que lo resumes en esos párrafos que leíste, y sobre todo podríamos debatir y ver pros y contras y momentos en los que hemos agradecido la presencia del VAR y otros tantos en donde lo hemos maldecido. Pero creo que el mayor problema de todos es que antes del VAR, cuando había una jugada polémica, nosotros podíamos darle el beneficio de la duda al árbitro, de que no la vio. Una jugada muy clara, ¿no? Que todo el mundo puede ver a través de la repetición y que el árbitro, pues, no la vio, ¿no? Y le hace el beneficio de la duda porque es muy difícil ser árbitro y porque la cancha es muy grande y porque hay 22 futbolistas, etcétera, ¿no? Ahora que hay VAR, cuando hay una jugada tan evidente y sabes que el árbitro, en este caso, el equipo arbitral, a través del VAR, la está viendo como tú de casa y no se marca y no se le dice al árbitro, ahí es donde entra la duda, ¿no? Ya no es que no la vio, es que ya no la quisieron ver. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre la indignación que te genera que un árbitro no vea, que te enoja, y que no quiera ver, que te fastidia. Yo creo que ese es el principal tema que existe en la Premier League y en general en el mundo, pero yo encima te recalco, me parece a mí obvio que en la Premier League sean los primeros en los que lo pongan en tela de juicio. Y bueno, si llega a haber una mayoría de votos sería sensacional desde mi punto de vista, pero yo represento una minoría. Y por lo O sea, tanto, tú, por ti, sé, Barack, tú eliminas el VAR en el yo fútbol. por supuesto, pero Wow. así como yo estoy consciente que represento una minoría, también estoy seguro que en la Premier League una minoría estará con el Wolverhampton. Pero lo que refleja una imagen o esa tecnología no es el problema, sino la interpretación que se hace de esa imagen. Entonces, Richard, los errores no son del VAR como tal, sino de los que manejan el VAR. Exactamente, claro. El VAR es como es el silbato, es el banderín o son las tarjetas para el árbitro. Si lo utilizas mal, vas a meter la pata. Ese es el problema. Quizá lo del VAR es que el VAR expone mucho cuando el arbitraje se equivoca o cuando el arbitraje hace las cosas mal por poca preparación. Esa es la realidad. Ahora, en los motivos que aduce en esta petición no se habla realmente de la poca efectividad del VAR. Todo lo contrario, el VAR vino para aumentar la efectividad en los aciertos de las jugadas en cuanto a impartir justicia, esos 4 ítems para los cuales se creó el VAR. Dentro de las razones que dan, te dan el tema de la confusión para la celebración de los goles. O sea, a ver,
cosas que sí van dentro de la esencia de lo que es ir a ver un partido de fútbol al estadio. La inconformidad por las decisiones arbitrales o el error arbitral, eso ha existido desde antes del VAR. No es que antes la gente toleraba el error de un árbitro y ahora no porque ahora hay VAR, no. Sino, bueno, todavía se están acordando de Aitequín por el arbitraje con el Barcelona-Chelsea, en el Chelsea-Barcelona, perdón, donde hubo aquellos famosos 6 penales. La gente todavía se acuerda de él. O sea, hubiese existido VAR y de pronto el gol de la mano de Maradona a los ingleses nunca hubiese sido el gol de la mano de Dios, sino simplemente no hubiese existido como gol. La gente se sigue acordando de los arbitrajes nefastos, con o sin VAR. Entonces, ese no es un motivo de peso. La única forma que yo encuentro que los clubes ingleses puedan dar apoyo a este deseo de eliminar el VAR dentro del fútbol de la Liga Premier es que existan motivos de que el VAR no está conduciendo a impartir justicia, Claro. que es el motivo por el cual llega el VAR. Y el VAR más bien ha levantado el porcentaje de aciertos dentro del fútbol inglés. Exactamente. Específicamente el dato que nos da la misma Premier es que el acierto en las jugadas polémicas se ha elevado de un 86% a un 93% gracias a la intervención del VAR. Es decir, ha ayudado a impartir justicia en las jugadas polémicas. Es decir, ha hecho un fútbol más justo. Entonces yo no entiendo por qué lo quieren eliminar. Rafa, ¿cómo lo ves tú? Es que a final de cuentas, si lo que se busca es el espectáculo es más genuino sin el VAR. El espectáculo recurre más a las raíces, hasta podría llamarse, es más orgánico sin el VAR. Porque a final de cuentas el VAR llegó como el intento de buscar justicia en un fútbol que desde sus raíces, perdón, no desde sus raíces, de su cúpula no entiende la idea de justicia. En un organismo como la FIFA, donde la corrupción es prácticamente el campeante en la toma de decisiones, en el manejo de asignaciones de Copas del Mundo y todo eso, de repente sí llama la atención que se preocupen tanto por lo que pasa en cancha, pero no se preocupen por el jugador. Se preocupan por lo que pasa en las decisiones del árbitro, pero al jugador lo siguen extorsionando, al jugador lo siguen explotando, al jugador lo siguen exprimiendo. Es decir, podrá haber intentado ser una bendición el VAR, en concepto lo es, pero entendamos también que ha habido algunas decisiones arbitrales, incluso en Copas del Mundo, acabamos de vivirlo en Qatar, donde la aplicación del VAR parece que es totalmente un último mecanismo como para afianzar los procesos de corrupción. Es decir, llegó para, como lo mencionaban ustedes, para hacer justicia y a veces en diferentes balompiés del mundo, y lo hemos visto a través de diferentes clips y videos que se distribuyen en redes sociales, termina ocurriendo que terminas por ser la última tuerca a la que le dan la vuelta para tratar de entender o tratar de forzar un escenario de corrupción. Sí es lamentable. A ver, es cierto que el mecanismo por sí solo, como la mayoría de los mecanismos en el mundo, funcionan de manera perfecta. Este mismo podcast es una perfección en su realización, excepto por las voces, los argumentos, los criterios y lo que se dice cuando está aquí, que seguramente disienten muchísimas de las cabecitas que lo ven. Pero, insisto, aquí es cuando el ser humano termina por torcer el camino de lo que tendría que ser lógico. Yo coincido con Barak en algo. Yo sí quitaría el VAR. Yo lo regresaría a la esencia más pura. Y en cambio, deberían de preocuparse por llegar a escenarios de mejorar la calidad del arbitraje. Hay algo muy interesante y es muy curioso. En el VAR en Inglaterra, estaba leyendo un artículo hace años, cuando empezó prácticamente, creo que fue en The Athletic, y explicaban que si alguien del VAR quiere salir por alguna necesidad fisiológica, tiene que salir acompañado, escoltado, para que nadie se acerque con ninguna intención ni de hacerle daño, ni de hacerle alguna sugerencia, ni de corromperlo. No pueden ni remotamente alguien. En el VAR de México hemos visto tomas en las que ridícula y jocosamente aparece un repartidor de tortas ahogadas metiéndose con el encargo y cobrando propina. En el VAR de Inglaterra hay una exquisitez incluso en eso, de la forma en la que lo manejan. Cuando vemos todo esto dices, si los ingleses
ingleses, bueno, si un equipo de los ingleses quiere echar abajo el VAR, pues a final de cuentas no suena más que un poquito anecdótico, porque el primer argumento, coincido con Richard, es puntualmente ese: démosle a la gente el espectáculo. Bueno, yo creo que un psicólogo lo vería de otra manera. Un psicólogo diría, no, le estás dando dos emociones en una, porque cuando cae el gol lo festejan, cuando lo ratifican lo vuelven a festejar, o cuando cae el gol lo festejan, y cuando se los anulan, pues hay una nueva catarsis emocional en el cuerpo, porque dices, hijo de tu quién sabe qué, ¿por qué me haces esto? O sea, Bueno, son pasiones humanas, dejémoslas también como estaban. yo creo que eso sería involucionar, porque se supone que la tecnología está para abrir las puertas y para que este deporte evolucione. Entonces mete a robots en lugar de futbolistas, Bueno, porque van a ser mejor. Si se trata de eso, Caro, ¿no? No, Los robots no van a fallar goles. pero la tecnología se supone que de estar bien ¿Quién sabe? utilizada, evita las injusticias en el fútbol. Pero no puede La estar bien trampa. utilizada. Claro. No puede estar bien utilizada cuando el reglamento tiene tantos vacíos. Entonces corrijan el reglamento. Ah, claro. Es que Por eso, Claro. empecemos por- deben haber soluciones a radicalmente eliminar algo que llegó en 2019, 2000. Es que llegó de manera prematura Claro. y llegó mal en general, porque se ha vendido la idea, para empezar, y ni siquiera se ha cambiado el discurso, que el VAR solamente interviene en errores graves, ¿no? Errores claros, evidentes. Y en realidad no. Determinantes, es la palabra que buscas, determinantes. No, evidentes. Evidentes Es que este año Evidente, este sí, ha sido sí. muy determinantes evidente no. los Determinantes, hay un montón de jugadas determinantes que no entran necesariamente en el VAR. Si fuera determinantes, entonces no caray. había duda. El VAR entró diciendo, y es el discurso que mantiene, que solamente entra en jugadas de error obvio y evidente. Y no pasa eso. No pasa eso desde que cada vez que interviene el VAR, el árbitro tiene que ir y ver 1, 2, 3 minutos, dependiendo de la complejidad de la jugada. Y eso no es evidente. Evidente es tan evidente que ni siquiera lo tienes que ver en el monitor. Yo, como parte del cuerpo arbitral, te digo, árbitro, que marcaste mal. Marca, ¿no? Y eso no está pasando. Entonces, si se va a corregir los errores claros y evidentes, podríamos debatir si está bien o no. Pero desde que nos dicen que son solamente los errores claros y evidentes, y a la mera hora, jugadas de mera interpretación, donde la mitad de los analistas decimos A y la otra mitad decimos B, pues lo normal es que la mitad de los árbitros digan A y la mitad de los árbitros digan B, y de hecho lo vemos, porque la mitad de los especialistas arbitrales exárbitros, ante varias jugadas polémicas, dividen su opinión. Ante este tipo de jugadas, el VAR no debería intervenir, y de todas formas interviene, Claro. y ese es el gran problema. Bueno, y este año han sido errores groseros, especialmente en la Premier League, por parte del VAR o por parte de los que hacen uso del VAR. Y la presión de los aficionados parece también ser un aspecto a considerar. Cuando esta tecnología se introdujo en 2010, 2019, 2020, el 74% de los encuestados estaba a favor, y ahora mismo es el 63% de los aficionados que están en contra del VAR. Así es la desazón y el disgusto de cómo ven que han aplicado la tecnología. En este sentido, ¿cuánto peso, y no estoy hablando de los aficionados, cuánto peso tiene esta moción que ha presentado el Wolverhampton como para creer que convencer a 14 clubes para que esto realmente se elimine a partir del próximo curso 2024-2025? Richard. A ver, yo no creo que lleguen a removerlo. La verdad, creo que no. Además, si acaso será un puñado muy pequeño de equipos los que apoyen la idea que ha intentado el Wolverhampton. Ahora, lo que sí es importante es que si esto sucede en la Liga Premier y supongamos en un escenario que yo dudo que suceda, gana la propuesta del Wolverhampton y retiran el VAR, esto se va a convertir en un efecto dominó. Y entonces veremos que lo van a quitar de España, de Ya lo Italia, de quitaron en Francia, de Suecia. todas partes. Sí, pero en Suecia todos los años se viene votando por eso. Y por decir, el próximo año en Suecia pueden aprobar y decir, bueno, este año sí vamos con VAR. Pero Suecia no es una liga representativa para nivel global. La Bueno, Premier el técnico sí. del La Premier sí es Tottenham, una el liga que es... australiano, se quiere ir al... Ange Postecoglou. Ajá, gracias. Gracias por Bueno, pronunciarlo tú. pero Horacio. seguro no va a ganar, no va a ganar en la liga de Suecia. En Suecia no va a ganar el dinero que gana en la Premier. Ahí te voy con el otro punto. El VAR significa Me iba a ir a la también, Champions. Claro, el VAR también significa contratos multimillonarios con televisoras,
con ligas, y no solamente en la Premier, no es solamente en Europa, está en todas partes del mundo. Porque hasta el torneo ecuatoriano, o el torneo venezolano, o el torneo mexicano, tienen VAR. Es verdad. Y esos son contratos multimillonarios. Y son pocas las compañías que ofrecen el servicio de estructura y de logística para el VAR. Por decirte, en Sudamérica creo que es una sola compañía la que brinda el servicio a todas las ligas de Sudamérica. Entonces yo veo muy difícil que esto suceda, salvo que tenga el golpe de impacto de un torneo como el de la Liga Premier, que diga basta de VAR, y entonces ahí podremos ver con el tiempo muy corto seguramente un efecto dominó y le empezarán las grandes ligas en Europa también a sacarse de encima el VAR. Pero como están las cosas hoy, yo veo, veo 99-1 a que se va a mantener el VAR en la Mira, Premier. aunque salieron perjudicados de esa jugada donde Luis Díaz quedó inhabilitado para marcar gol Contra el Tottenham. el Liverpool estaría a favor del VAR. O sea, estaría en contra de esta noción del el Wolverhampton, Rafa. Entonces, al final, los clubes grandes serán los que determinen qué va a pasar. O sea, ¿cuál crees que sea el resultado de esta votación el próximo 6 de junio? No, es que yo creo que vamos, solamente tiene que sumar el Wolverhampton no a 14, sino a 13 más para completar los 14. Entonces, es muy complicado porque evidentemente, además de la soberbia con la que se manejan los clubes importantes de la Liga Premier, no van a permitir que de repente un minúsculo, entre comillas, de la competencia venga a tratar de alborotar algo. Ahora, aquí hay dos escenarios. Uno, sería muy interesante que apareciera una Loretta Lynch en el horizonte, porque siempre fue muy curiosa lo que mencionaba Richard, la forma en la que fueron asignadas, y recuerden que a ellos se le vinculó a Infantino, la forma en la que fueron asignadas de repente las posibilidades de manejar las transmisiones del VAR, es decir, los orígenes de las empresas que normalmente se encargan por casi, ojo con esto, casi por confederaciones. Exacto. De poder dar el servicio del VAR, es muy curioso y por eso insisto, ojalá Loretta Lynch apareciera en el horizonte y dijera, déjame hacer una auditoría como se la hice en el FIFA Gate, porque seguramente en el VAR Gate, insisto, desde las asignaciones iniciales hubo sospechas. Ahora, la otra, imagínense, por ejemplo, que la Liga Premier decide revocar esto y el resto del mundo sigue igual. Se imaginan a los jugadores de la Liga Premier que por equipos tengan que ir a competir a la UEFA y de repente en su pueblo no, y en el resto del mundo o el resto de Europa tengan que vivir nuevamente con el VAR. O por ejemplo, los jugadores sudamericanos que están involucrados en el fútbol de Inglaterra tengan que ir a las eliminatorias de su región y de ahí tengan que de nuevo adaptarse al VAR, o pensando africanos, etcétera, lo que sea. Es decir, el VAR, volvemos a lo mismo, como herramienta es muy buena. Lo que le entorpece a veces es todas las sospechas que hay, evidentemente en algunos de los casos, sobre las habilidades de los árbitros que son asignados al VAR. A veces es muy curioso, lo cito por ejemplo en México y ocurrió ya una vez en Inglaterra, tienes un pésimo desempeño en un fin de semana y resulta que te premian yendo al VAR a la siguiente. Entonces ahí también hay una incongruencia en el manejo de los recursos humanos de este tipo, ¿no? Las teorías de conspiración o decisiones muy sospechosas, pero ahí está, pues para unificar el fútbol, la tecnología tiene que... Si tuviéramos VAR, Carolina, Barack Feber no volvía a salir en este segmento. Barack Feber solo. Barack. Barack. No voy a agregar nada más, adiós.